Muy buen día, jóvenes. Pues justo como habíamos quedado, pues, ahora es la continuación de la última clase en la cual les voy a dejar los siguientes ejercicios. Voy a pausar alrededor de 15 segundos después de decirles los ejercicios y les voy a enseñar una manera de resolverlos. Entonces la idea es que vean los ejercicios, se pongan a trabajar en ellos. Una vez que ya los tengan listos, los suban a la parte de la actividad y luego ya vean el video sobre cómo lo pudieron haber solucionado. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es muy sencillo. Quiero que me generen esta imagen. El aspect ratio sería 4:3 y que tenga dos colores, rojo y azul, justo como ven la imagen de aquí. ¿Ok? El segundo ejercicio, aún con el aspect ratio de 4:3, que me generan un reloj. Los colores, ustedes elíjanlos. Si se fijan, está a base de dos colores este. No tiene que quedar perfectamente igual que esto, no, pero que sí se vea como un reloj de alguna manera. ¿Sí? Y finalmente el tercer ejercicio, también con el mismo aspect ratio de 4:3, a cuatro colores, quiero que generen esta imagen. ¿Ok? Entonces, con lo que ya aprendieron en la clase anterior para poder graficar dentro de Java, pues empiecen a trabajar y que puedan generar estas tres imágenes. Generalmente me preguntan cómo debería ser. Mi recomendación es que sean tres métodos distintos. O sea, un método dibuja la primera imagen, otro la segunda y otro el tercero. Y principalmente sería así. ¿Ok? Y entonces ahora pues voy a dar unos cuantos segundos antes de enseñarles cómo resolver los primeros dos ejercicios. Muy bien, entonces, esto es lo que habíamos hecho la clase pasada, con el cual podíamos nosotros generar imágenes, ¿cierto? Pues entonces ahora hay que modificarlo. Si vemos la primera imagen, pues nos queda claro que debemos de poder, pues nada más diferenciar en qué momento estamos de un lado o del otro. Si nosotros revisamos la matemática que está detrás de esto, pues nos podemos dar cuenta que en realidad pues tenemos cuando es positivo más grande un valor que otro. Entonces la diagonal ya lo tenemos, esta es justamente la diagonal. Entonces si yo cambio este valor a ser mayor o igual y ejecuto esto, y validamos qué sucede, obtenemos justamente esta imagen. ¿Qué es lo único que tenemos que cambiar? El aspect ratio. Originalmente lo habíamos dejado así. La voy a cambiar a que sea una imagen de 400 por 300. Y a la hora que corremos esto, van a notar que tenemos una pequeña situación. Se corta aquí de esta manera. No es realmente lo que queríamos. O sea, en 1.1 sí funcionaba bien, pero aquí ya no está funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero que nada, pues vamos modificando un poco esta parte para que funcione muchísimo mejor de lo que estábamos esperando. Voy a dejar esto de regreso con el igual y en su lugar voy a crear una nueva clase que le voy a llamar grafa. Entonces, yo quiero tener esto correctamente en métodos que nos funcionen de manera adecuada. Entonces voy a crear una nueva función que va a ser estática que se va a llamar guardar imágenes, save image. Y nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. Y de hecho, déjenme lo pongo aquí a la derecha, puedo bajar esto, más espacio. Y podemos ver que para guardar una imagen, pues lo que necesitamos es el nombre de la imagen, la extensión y justamente el archivo en el cual lo vamos a sacar
y el buffer image que vamos a requerir, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poner que necesitamos un buffer image. Vamos a llamar image. Necesitamos un nombre de archivo y déjenme correr esto para acá para que tengamos mucho más espacio, que va a ser nuestro nombre, y necesitamos la extensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues básicamente es esto. Entonces, entre mejor vayamos codificando, más fácil va a ser copiar y pegar y empezar a generar nuestros propios métodos. Aquí, como se debe llamar, es file name. Generalmente se escribe todo junto, entonces lo pongo así, un punto y la extensión que vamos a usar. Y aquí vamos a usar de nuevo la extensión. Y listo, ya tenemos nuestro primer método. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo voy a documentar de manera correcta. Entonces, este método guarda un buffer image al disco duro. Vamos a ponerlo así. ¿Qué parámetros recibimos? Una imagen. ¿Qué parámetros recibimos? El nombre sin extensión. ¿Sí? De alguna manera lo podemos aquí acomodar y ya nos queda toda la información de lo que vamos a realizar. Voy a crear un public static void main para que podamos sobre de este hacer nuestras pruebas. Y vamos a crear nuestra primera imagen. Entonces voy a crear de vuelta un estático. Obviamente no es lo mejor, pero vamos arrancando con esto. Y nosotros necesitamos ver qué información tiene. Tiene el ancho, tiene el alto. ¿Qué más tiene? Tiene la resolución que vamos a usar, que está aquí adentro y nos la podemos separar. Los colores que vamos a querer usar, porque son dos colores. El nombre del archivo que vamos a usar y la extensión. Entonces vamos poniendo todo eso. El aspect en X, el aspect en Y, la resolución, los colores que vamos a usar, el nombre del archivo y finalmente la extensión. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, primero hay que sacar cuál es el aspect ratio. Entonces, el aspect ratio es muy sencillo de obtenerlo. Simplemente convertimos en nuestros valores de X y Y a flotante, porque si dividimos entre entero nos va a regresar un entero, y eso no es lo que queremos. Y con esta información podemos crear nuestra imagen, que es este código que tenemos aquí. De hecho, voy a empujarlo un poco más para acá. Entonces, el ancho. ¿Cuál va a ser el ancho? Pues nosotros vamos a usar la resolución. ¿Cuál va a ser el alto? Pues nosotros sabemos que la resolución va a ser la resolución multiplicada por el aspect ratio. El tipo de imagen, por el momento lo vamos a dejar hardcodeado. No siempre sería lo mejor eso. Y después vamos a tener nuestros dos fors. Ya puedo cerrar esto. Tenemos lo que va pasando por X, tenemos lo que va pasando por Y. Y aquí a color le voy a cambiar a que utilice nuestro color número 1. Ahora, aquí el problema que estábamos teniendo es que ponemos mayor o igual, pero no quedaba bien. Depende del aspect ratio para que se maneje bien. Cuando nosotros hablamos de aspect ratio, eso significa qué tanto avanzamos en uno contra el otro. Entonces, si el aspect ratio es 16:9, significa que por cada 16 pasos que damos en el ancho, debemos dar 9 pasos a lo alto. Por lo tanto,
La ecuación que nos debería de poder funcionar es cuando nosotros agarramos y ponemos y entre el aspecto que tenemos para y. Y este valor se debe de equiparar a que sea mayor o igual a x contra su valor correspondiente del aspect en x. ¿Sí? Entonces, de esta manera, convertimos y x, o x y y, a que estén así. Y lo único que nos falta hacer aquí es poner color 2. Una vez que termina todo esto, le decimos Save Image. Ya tenemos nuestra imagen, ya tenemos el nombre de archivo y ya tenemos la extensión. Y entonces aquí en el main yo puedo poner nada más y nada menos que draw01 y le puedo decir que lo que queremos de aspect para X es 16 o en este caso 4, 3, luego que le digamos cuáles van a ser los colores que vamos a usar, entonces color blue, color red, y después de esto cuál es el nombre que le quiero dar y el formato en el que lo quiero, sería PNG. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ven que me lo está marcando en rojo. Vean qué nos está diciendo. No podemos utilizar este método tal y como está, porque tenemos X, Y me brinqué la resolución. Entonces la resolución vamos poniéndole que la queremos, o sea, esto sería básicamente el equivalente a qué tan grande o qué tan chico lo queremos. Y podemos nosotros fácilmente decirle, no sé, un valor de 400, por ejemplo. Compila, vamos a ejecutar este método de aquí. Funciona, tenemos nuestra nueva imagen y ahora de manera correcta pueden ver cómo correctamente se mueve hasta acá. Si yo muevo el aspect ratio y me voy a un valor de 19 por, es más, 19.3, es un buen valor para que lo probemos. Se ejecuta y yo lo valido y podemos ver que está funcionando. ¿Sí? Debido a que está tan partido como se va moviendo y por la resolución que tenemos, pues no alcanza a dar el último escalón de manera correcta, pero aquí está. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una manera de cómo poderlo trabajar correctamente. Lo único que nos falta es comentar este código de manera adecuada. Ahora, el segundo ejercicio es este. Justamente este trae la problemática de lo que hablábamos de sistemas coordenados. Necesitamos generar un círculo y necesitamos generar píxeles con base a un círculo. Es lo que tiene el reloj. O sea, 12, 1, 2, todo esto está alrededor de un círculo. Son 360 grados divididos entre 12, porque son 12 horas las que tenemos marcadas aquí. Por lo tanto, la mejor manera de hacer esto, pues es ir pensando cómo vamos a poder generar todo este tipo de imágenes. Entonces me voy a copiar nuestro Draw 1 y voy a crear un Draw 2. ¿Okay? ¿Qué cosas va a necesitar mi Draw 2? Lo mismo, tenemos dos colores únicamente, pero nosotros necesitamos primero que nada pintar el fondo. ¿Sí? Y una vez que pintemos el fondo, pues ya vamos a poder trabajar con lo demás. Entonces, nosotros ya sabíamos que con esto pintamos todos los píxeles y nosotros tranquilamente le podemos decir aquí que queremos que utilice el color 1 para que nos dibuje todo lo que tenemos aquí. Listo. Esta parte de aquí es nuestro fondo. Ahora, necesitamos, y lo que vamos a hacer es pintar encima de esto que ya tenemos, saber en dónde vamos a dibujar cada cosa. Entonces, ¿cómo le hago para dibujar un círculo? Bueno, pues lo que vimos es que podemos usar coordenadas cartesianas usando r seno del ángulo y r coseno del ángulo. Por lo tanto,
lo que nosotros vamos a terminar diseñando, pues sería justamente cómo dibujar ese círculo. Y podemos nosotros arrancar diciendo que pues necesitamos irnos moviendo alrededor para poderlo hacer y necesitamos saber cómo va a ir esta parte. Entonces voy a poner un for que le vamos a llamar ángulo igual a 0 y que este ángulo es menor a 360 grados. Mientras sea esto va a continuar y el ángulo se va a ir moviendo cierta cantidad. Esto es un valor muy importante porque si le ponemos un valor muy grande, pues nos vamos a ir brincando partes. Entonces ahorita yo de arranque pudiera poner 1 y vamos a iniciar. Entonces yo necesito saber en dónde queremos poner esto. Necesito la posición a la cual vamos a ir a hacer esta parte, que sería nuestro XY sobre el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces imagínense que aquí vamos a poner un X y un Y. Necesitamos calcular cuál es la posición X en la cual vamos a estar en este momento. Entonces, necesitamos saber cuál es nuestro radio. Entonces voy a agregar también aquí un float radius. Y vamos dándole un valor de, no sé, 10. Este valor de posición X tiene que ser un entero. Entonces lo vamos a multiplicar, vamos a castearlo a int y vamos a obtener nuestro radio multiplicado por el valor del coseno del ángulo. Ahora, ojo, nosotros estamos acostumbrados a usar grados. La librería de Math en Java usa radianes. Por lo tanto, vamos a convertir a radianes el valor que tenemos del ángulo. ¿Sí? Y a este valor le vamos a sumar X, que va a ser, bueno, ahorita no tiene un valor, pero vamos poniéndole que sea, está 400, entonces vamos poniendo que sea 200 y que este valor sea 150. ¿Sí? La posición en Y, ¿cómo va a ser? Pues bastante similar. Lo único que cambia es que en lugar de ser seno, que diga coseno, es seno. Y vamos a utilizar Y para movernos de esa manera. Y si esto está de manera correcta, podemos nosotros decirle que queremos que en posición X, posición Y, nos ponga el color 2 con su RGB. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a copiar y pegar esta línea para usarla para nuestro número 2. Le vamos a llamar número 2 aquí también. Y vamos a ejecutar nuestro graficador. Entonces, una vez que ya está listo, lo ejecutamos y aquí podemos ver nuestro círculo. ¿Sí? Está muy bien nuestro círculo. Padrísimo. ¿Qué sucede si yo le hubiera dado un valor más grande? Por ejemplo, vamos cambiando que el radio sea de 50. Entonces se ejecuta y ya está listo. Y aquí lo podemos ver. Si nosotros hubiéramos puesto un valor más grande a la hora de caminar, por ejemplo, de 3 en 3, cuando yo lo ejecute, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener este punteado. ¿Por qué de repente se mueve? Porque los píxeles o sea, no tenemos suficiente resolución, por así decirlo, para que nos quede perfecto. Pero queda bastante bien, o sea, se alcanza a notar. Pero aquí quedan esos puntitos únicamente. Y con esto creo que ya se van dando cuenta de cómo podemos poner pues, los puntos de las horas. Y esto ya tiene un X y Y con el cual podemos trabajar. Entonces podemos esto convertirlo en realidad en un método.
vamos creando otro método estático que regrese un buffer image al cual le vamos a llamar drawCircle, en el cual vamos a recibir la imagen inicial, vamos a recibir el radio con el cual vamos a trabajar y voy a agregar una cosa más. Quiero poder tener qué tan ancho quiero que sea. Entonces vamos a agregar algo que se llama thickness. Necesitamos el X, necesitamos el Y y necesitamos de qué color vamos a querer dibujar esto. Entonces XY ya está aquí, radio ya está aquí, los eliminamos. Luego esta parte ahorita lo vamos a dejar en 1 de regreso y color se vuelve esta parte de aquí. ¿Cómo hago para tener el thickness? Pues necesito darle varias vueltas. O sea, si dibujo un círculo y luego incremento ligeramente de radio y dibujo otro círculo e incremento ligeramente de radio, pues con eso voy a crear lo que va a ser el thickness. O sea, voy a crear múltiples círculos. Y ojo, que como estamos dibujando, esto puede convertirse en algo que tarde mucho tiempo. ¿Sí? Entonces empezamos en 0, que y sea menor a este valor de thickness. Y vamos a ir incrementando de cierto valor en cierto valor. Si no queremos dejar brincos muy grandes, pues tal vez nos conviene ir de punto 3 en punto 3. Y vamos a necesitar no mandar directamente el radio, sino tener un radio calculado, el cual va a ser el valor de radius más el valor que tenemos de ahí. Y de esta manera cambiamos este por calculated radius y calculated radius. ¿Qué va a suceder? Que todo esto lo voy a poder cambiar y decir que image es igual a ¿qué va a ser? Pues a lo que tengamos de drawCircle, que mandamos image. Luego el siguiente valor que nos pedía es el radio que vamos a querer. Entonces aquí nosotros podemos ponerle el 50F. Luego nos pide vamos a ver, radio, el thickness. Entonces ese thickness yo puedo decidir si lo quiero que sea muy grande o muy corto. Vamos diciendo que sea 0.4F. Luego nos pide la posición en X. Bueno, el thickness lo voy a hacer más grande porque por punto 4 no va a ser diferente. Lo voy a hacer de 10, perdón. Y entonces yo le voy a decir cuál es el centro que voy a querer. Vamos dejándolo de vuelta con los valores que teníamos. Y finalmente el color. Y esto reemplaza esta parte de aquí. Vamos viendo, dice que tenemos un error en algún lado. Vamos viendo. Dice que se nos olvidó aquí regresar image. Pequeño detalle, perdón. Ejecutamos. Un poquito aquí para poderlo leer cuando ya está listo. Y entonces ya tenemos thickness. Padrísimo. ¿Sí? Ya podemos dibujar círculos de esta manera. Entonces, yo ahora pues lo quiero hacer pues con mayor cálculo en automático y no andar dependiendo de yo ponerle 200, 150 y demás. Por lo tanto voy a calcular cuál es el centro de mi imagen. Entonces voy a poner centro en X. Va a ser el valor de la resolución dividido entre 2. Y en el caso del centro de Y, pues similar a lo que habíamos hecho a la imagen número 1, pues va a ser la resolución multiplicada por el aspect ratio, multiplicada o dividida por entre 2. Es lo mismo. ¿Eso qué significa? Que yo ahora puedo cambiar aquí y en image yo puedo cambiar el radio y decir, ¿sabes qué? En lugar de 50, pues quiero que sea la resolución por el aspect ratio. Entonces ya nos va a quedar de un cierto tamaño. El thickness lo voy a dejar, bueno, lo voy a hacer un poquito más chico, porque si no va a abarcar todo. Vamos diciendo que queremos 40% de lo que tenemos, que sería ese punto 4. De thickness eso,
centro en X, centro en Y. Lo ejecutamos. Y entonces aquí ya lo podemos ver. Ahora, ¿qué sucede? Como nos fuimos más lejos, pues todavía tiene brincos, ¿sí? Porque son enteros al final de cuentas, porque vamos de uno en uno. Entonces yo puedo esto limitarlo tal vez a 0.3 también. Lo ejecutamos. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que haga más ciclos, porque le va a costar más tiempo poderlo hacer. Pero aquí ya pueden ver de manera correcta nuestro círculo, ¿sí? Siguiente parte. ¿Qué necesitamos crear ahora? Pues justamente las horas. Entonces, para crear las horas, nosotros ya sabemos y vamos a poner que esto sería el círculo principal del reloj. Y ahora necesitamos nosotros decirle en dónde vamos a tener lo otro. Entonces, nosotros sabemos que son 12 bolitas las que tenemos que poner. Entonces, mientras que y sea menor a 12 y más. ¿Qué vamos a hacer? Pues necesitamos el radio para decirle en dónde ponga cada una de esas bolitas. Porque nosotros sabemos cuál es el centro y sobre ese radio podemos caminar para tener una posición cartesiana. De esa manera calculamos que el radio, o sea, es qué tan lejos lo queremos de donde está el centro. Podemos decirle de vuelta, teniendo en cuenta todo el espacio que tenemos, que lo queremos al 30% de distancia. El otro se quedó 35, vamos poniendo para que esté más cerca. Que está a 0.4, o sea, va a quedar muy cerca de la orilla. Y luego vamos a necesitar tener la posición que va a ser el centro de ese círculo. Entonces le vamos a llamar init x y va a ser justamente la belleza de estas coordenadas polares. Este radio que tenemos multiplicado por el coseno de la conversión a radianes de nuestro valor en I por 360 grados entre 12. Cerramos todos nuestros paréntesis y esto lo que está haciendo es que nos está desplazando a esa posición. Nos estamos moviendo a esta posición que tenemos aquí. Y como esa ya es nuestra posición, podemos agarrar y decir iMesh es igual a draw circle, iMesh. Yo le puedo decir, oye, ¿de qué radio quieres que hagamos esa bolita? Pues podemos decir que tal vez, o sea, ese radio es qué tan lejos estamos. Entonces yo puedo decirle 0 para que sea una esfera completa. Luego nos pregunta el thickness, podemos darle un valor como 5F. Luego nos pide dónde sería el int x, pues ya lo tenemos. Es init x, init y. Y de vuelta vamos a usar el color número 2 que tenemos. Entonces, si ejecutamos esto, vamos viendo, se está ejecutando. Tuvimos un error. Entonces aquí vamos a ver. Nos dice que las coordenadas están fuera de lo que se puede tener. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros en el círculo calculando el X y Y, ¿sí? Y ese X y Y lo estamos mandando directamente. Pero este X y Y, con el cálculo que yo le acabo de poner, puede ser que se quede fuera de la imagen. Imagínense que ponemos un círculo muy en la orilla y la mitad del círculo está fuera de la imagen, pues va a tronar. Pues lo que podemos hacer es que si la posición en X es mayor o igual a 0, y la posición en Y es mayor o igual a 0, que lo dibuje. Que ojo, también debemos de saber cuánto es lo máximo a lo que podamos llegar para evitar caer ahí, ¿sí? Entonces, y además podemos nosotros que posición en X sea menor a nuestro iMesh width y que nuestra posición en Y sea menor a nuestra altura. Mientras todo esto se dé, deberíamos de poderlo hacer.
Entonces le decimos que se ejecute. Ahora ya no truena. Y vean qué es lo que sucedió. O sea, por esto estaba tronando. Me los está dibujando allá arriba. ¿Qué error cometí yo aquí? Que yo le puse que quería que los hiciera con base al radio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo corregir que no se queden ahí? Pues nosotros podemos decirle que sea centro X más init en Y, centro en Y más init en Y, para que se quede al pleno centro. Lo corremos, queda listo. Y miren, ahí están perfectamente nuestros círculos acomodados de manera correcta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos que poder dibujar líneas. Y si queremos poder dibujar líneas, pues va a ser algo similar, ¿cierto? Por lo tanto, public static buffer image draw line. ¿Qué necesitamos? Lo mismo de siempre. La imagen. Necesitamos saber en dónde sería nuestra posición inicial. ¿Sí? En X, en Y. Bueno, necesitamos tener la posición inicial y la posición final. Entonces le voy a cambiar de nombre a esto, a init X, init Y, porque necesitamos saber dónde empieza y dónde termina nuestra línea. Entonces, final X, final Y. Le podemos también poner un thickness para poderlo trabajar. Y podemos mandar el color. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, necesitamos saber qué distancia hay del inicio al fin. Entonces vamos a calcular esta distancia, que sería del punto final al punto inicial en X, y lo mismo en Y. Luego, vamos a necesitar hacer algo muy similar al draw circle. ¿Sí? Tenemos nuestro thickness, entonces puedo yo copiar esto. Y dependiendo de qué tanto queremos avanzar con esta parte del thickness, es como nosotros pues pudiéramos definir sí o no. Entonces, por el momento vamos poniéndole un I más. Y esto también dice thickness y ya está. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues necesitamos irnos moviendo para poder ir dibujando, además del thickness, lo que vamos a tener. Entonces, vamos a tener este es en I y vamos poniendo J es igual a 0, mientras que J es menor a un cierto valor. ¿A qué valor tenemos que ir moviéndonos? Tenemos que ir dibujando de uno en uno, ¿sí? Y dependiendo de la distancia que hay. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a ir remarcando píxel por píxel esta parte. Esto sería J, perdón. Y yo le puedo dar un valor muy chiquito, como 0.005, para que no nos falle y si tengamos todos. Vamos a necesitar una posición en X, que va a ser la distancia que tenemos en X multiplicada por Y, más esa posición inicial, y una posición en Y, que va a ser un int de la distancia en Y, multiplicado también por Y, más la posición inicial en Y. Y finalmente podemos decirle image.setRGB x, y, color.getRGB. Una vez más, esto se puede llegar a salir. Entonces me puedo copiar esta parte de aquí y decir que si x es mayor o igual a 0, que si y es menor o igual a 0, que si x es menor al image y si y es menor al height. Entonces vamos validando que esto sí funciona. Vamos a decir que image es igual a drawLine. Y yo le puedo decir que quiero una línea del 200. Bueno, listo, primero la imagen. Luego, ahora sí, del 200,150. Y en línea recta nos vamos a ir a, no sé, 300, 150. Thickness de 5 con el color 2.
Entonces ejecutamos esta parte. Ahora sí va a tomar más porque la línea... nos faltó regresar. De vuelta, se me olvida regresar cosas. Turn image. Y regresamos hasta para acá. Ya queda listo. Y aquí al parecer tenemos un pequeño detalle. ¿Ven cómo se quedó nada más este punto? Entonces, no caminó hasta donde debería de caminar. Vamos validando en dónde se me pudo haber ido este pequeño detalle de que no haya caminado bien. J. Es que le pusimos I. El I es de thickness. Entonces vamos a usar J y J. Y ahora sí ya debe de poder avanzar. Ya está listo. Y ahora ya tenemos que va del 200 al 300. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues hay que poner las horas, los minutos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a saber la posición que tenemos para las horas? Vamos a poner in hour x, que sea igual, y esto es muy similar a lo que ya vimos, a int, y necesitamos la resolución por el aspect ratio para saber cuánto abarca, y a esto lo vamos a multiplicar por un cierto factor, ¿sí? Entonces podemos decir que lo multipliquemos por el 10%, o sea, por 0.1. Y luego a esto hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo que está en radianes de un cierto valor, ¿sí? Entonces, ese valor, ¿cuál va a ser? Pues dependiendo de en qué horario yo lo quiero. Entonces vamos poniendo que queremos saber la hora, que va a ser, no sé, a las 5 de la tarde. Entonces vamos a tener la hora multiplicada por 360 entre 12. ¿Sí? Este valor tiene que ser así porque estamos hablando de horas. Y una vez que ya obtenemos este valor, existe un pequeño detalle. Nosotros estamos acostumbrados a que 0 grados es así, pero el reloj, o sea, de ser acostado, el reloj es en vertical. Entonces tenemos que girar esto un poco, que sería 90 grados menos. Esto cierra este de aquí, vamos a multiplicarlo. Seno, necesitamos todo esto, meterlo en un valor más de paréntesis. Y finalmente hay que sumarle el centro. ¿Sí? A ver en qué me falló. Son 1, 2, por algún detalle. Listo. Y entonces necesitamos la hora en Y. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros necesitamos saber cuál es el seno de este valor y también cambia aquí. No, básicamente es eso. Y el centro Y, perdón. ¿No? Perdón, me brinqué. Y el centro Y. Eso ya nos dice cuántos son las horas. ¿Sí? Ahora, minutos. Pues podemos poner aquí minutos. Le podemos decir que está, no sé, a 23 minutos. A esto le vamos a llamar minutos en X, minutos en Y. Cambia de vuelta. Ok, aquí es que tan grande lo queremos. Las horas son más chicas. Tiene que ser un poco más grande por ser minutos. Entonces le voy a decir que sea 30% del tamaño. Esto va a ser minutos. Y aquí no es únicamente multiplicado por 360 entre 12, sino entre 60. ¿Sí? Porque son minutos, tenemos 60 minutos. Una vez que ya multiplicamos este valor,
que ya tenemos, se le suma más x más y ya queda. Y finalmente, pues nosotros podamos tener, una vez que terminamos esto, nuestras líneas que vamos a usar para cada uno. Entonces, para horas, pues nosotros ya sabemos que esto tiene que ser centro de X, centro de Y, que es donde empieza la línea, o sea, empiezan del puro centro y se van hasta la posición que tenemos de hora X, hora Y. El thickness que nosotros podemos elegir, bueno, lo voy a elegir un poco más grande, que sea 10. Y este lo voy a reemplazar. Se queda igual esto, pero estos van a ser minutos en X, minutos en Y. Thickness se queda también en 10. Una vez que ya queda listo, pues podemos ver nuestro reloj. Un poquito de zoom out. 1, 2, 3, 4. Pequeño detalle, ¿qué nos sucedió? 1, 2, 3, 4. Sé que son las 4. Y esto sería 5, 10, 15, 20. ¿Qué nos falló? Si yo lo cambio, y se fijan, nosotros estamos poniendo 360 en 360. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a tener la información de en dónde debería de estar. Entonces, si yo le cambio la hora a que sea, no sé, las 2, se ejecuta, está listo. Y van a ver que aparece la 1. Eso sucede porque para nosotros este es 0 y este es 1. A la hora de sacar la multiplicación se está yendo 1 para atrás. Entonces vamos a necesitar sumarle un valor extra. ¿Sí? Necesita hacer una ronda, un giro más, por así decirlo. Denme un segundo. Sí, radianes. Pequeño detalle. Me equivoqué en qué momento. No, aquí está. Justamente la vuelta que nos falta es esta de aquí. Debe estar dentro de lo de radianes. Esta parte, nomás que ya cometí el error de vuelta. ¿Sí? Se hace esto, se calcula y listo. Lo mismo para acá. O sea, sí está bien que tengamos esto. Nada más hay que abrir uno más. Cierra aquí. Cierra este. Y nos falta cerrar con el entero para que no tenga errores esto. Entonces, esto habíamos dicho que era 5.23. Vamos a ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, perfectamente. 5, 10, 15, 20. Y por aquí anda justamente ese 23 antes de llegar al 25. Entonces, pues ya está funcionando de manera correcta. Gran ventaja que hayamos puesto draw line y draw circle y que podamos utilizar de esta manera tan padre el usar coordenadas polares. Entonces espero que con esto les haya quedado muy claro una de las maneras en las cuales pudieron haber resuelto los primeros 2 ejercicios.